cuando tenemos esa comunión juntos, yo le digo que en Él encuentro esa paz inquebrantable que no hallo en ninguna parte, ¿sí? Amén. Y que es la que yo quisiera siempre Tener. Hola, bienvenidos a este programa En la Mesa. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da nuevamente de estar en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes. En este momento estamos aquí porque comenzamos nuevamente con la sección de testimonios, de vivencias. Así que hoy tenemos a alguien muy especial con nosotros. Es una mujer fuerte, es una mujer valiente, es una mujer restaurada por Dios y quiero darle la bienvenida a ella. Ella se llama Olga Melissa Duarte Ortiz. De cariño yo le digo Meli, así que hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida en la mesa. Hola Gladys, gracias por la invitación y a la expectativa de lo que va a pasar. Así es, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes a través de tu testimonio. Amén. Y muchas personas van a llegar a los pies de Cristo. Amén. Una invitación muy especial en este momento y es que te suscribas a nuestro canal y compartas este testimonio porque yo sé que va a ser de gran bendición para cada una de las personas que lo puedan ver, que lo puedan escuchar. Así que vamos a empezar con este testimonio enorme que Dios ha hecho en la vida de Meli. Y Meli, quiero que cada una de estas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan conocer quién es Melissa Duarte y en qué se desempeña hoy. Bueno, Melissa Duarte es una mujer esforzada, valiente, restaurada por Cristo. ¿Y a qué me dedico? En estos momentos estoy 100% mamá. Me dedico a cuidar a mi hijo en casa y en eso estamos, en el proceso de ser padres, ¿no? Sí, porque es una tarea y una responsabilidad bastante grande, pero qué rico, porque yo creo que es un privilegio que Dios nos da de poder criarlos, de poder conducirlos realmente en el camino de Dios. Y yo sé que, ¿cuántos años tiene tu hijo? 4. ¿Cómo se llama? Adrián Poveda. Uy, Adrián, 4 añitos. Sí. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Meli, cuéntanos un poco cómo te desempeñas en nuestra congregación, porque tú haces parte de esta congregación de la Iglesia Cristiana, Distrito Provincia, pero quisiéramos saber en qué te desempeñas, qué es lo que realizas, en qué sirves en esta congregación. Bueno, estoy en el ministerio infantil y ha sido maravilloso. Yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas, ¿sí?, de servir. Y he aprendido mucho. Uno a veces piensa que de los niños no se aprende y aprendemos bastante. Ha sido de gran bendición para mi vida pertenecer a ese ministerio. Ay, gracias Meli, porque yo también hago parte de ese ministerio y ha sido de bendición desde hace también un ratico. Y yo sé que, como dice Meli, quizás son retos, pero nosotros también aprendemos de esos pequeñitos, bastante. Meli, cuéntanos un poco, porque queremos saber qué ha hecho Dios en tu vida, cuál ha sido como ese momento crucial en donde podemos decir, conocimos a Dios porque llegó tal situación, se me presentó tal problema, pero pude conducirme a Dios y decir, te necesito Dios. Que según lo que distingo, yo conozco un poquito de la vida de Meli no era cristiana desde muy pequeña. Entonces cuéntanos un poco, cuéntales a toda la audiencia. Sí, tuve la oportunidad de conocer a Dios, o sea, a la edad entre los 14 y 15 años, ¿sí? Porque venía de un proceso de separación de padres, venía pasando por momentos difíciles en la vida de un adolescente, como una violación, la soledad, ¿sí? O sea, veníamos pasando momentos bastante duros en mí. Y una persona que estimo, quiero mucho, me compartió de Cristo y pues fui como por ir, como cualquier adolescente que le insistan. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando Entre los 14 y 15 años, estaba como ya cumplir los 15, creo yo.
y ella me insistía y como todo joven yo decía no, pero llegó el momento en el que tomé la decisión y fui y fue, no fue que llegué y ya, no, todo tiene su tiempo, ¿sí? Todo tiene su proceso. Y cuando pude tener un encuentro, digo yo, con Cristo, fue especial, porque Él es así. Él es especial. Y vino y quitó toda esa carga que había en mí, quitó todos esos vacíos que había en mi corazón, siendo muy niña, siendo muy joven. Sí, porque los jóvenes pasamos por muchas situaciones, y más cuando de pronto no tenemos una madre o un padre presente, ¿sí? En ese entonces mamá no conocía al Señor y era más difícil. ¿Papá tampoco conocía a Dios? No, y todavía no, pero yo sé que llegará el día en el que en el que Dios toque el corazón. Sí. Así es. Y entonces nos criamos con mi abuela paterna, y pues ya criar 5 mujeres era fuerte para ellos. Wow, sí. Y en eso, en este transcurso de la adolescencia, de la niñez, pasaron muchas cosas que marcaron mi vida bastante. Y cuando ya tomo la decisión de recibir a Cristo, porque es una decisión que tú tomas, ¿no? Sí, no es algo obligado, no es nada, no es que si quiero, si me llevan, si me arrastran, no, es algo propio. Es algo que usted abre su corazón, Él toca la puerta y ya es su decisión. Así sí, es. Cuando tomé esa decisión, vino y dejó y quitó todos sus temores, todos esos vacíos. Fue muy especial, muy bonito, pero pasó, yo creo que el transcurso de 1 año y medio en la iglesia y bien, y me aparté. Se alejó. Me alejé del Señor, me alejé de la iglesia también, empecé a trabajar, me dedicaba. ¿En qué trabajabas? En ese entonces me dedicaba a ser conductora, llegó a los 18 años y eso para mí era deslumbrante. Y de por sí es una buena conductora, al volante, súper. Y todo lo que se rodea pues en el círculo es fuerte porque son hombres, ya no era pues, o sea, es fuerte lo que se maneja en ese gremio, ¿cierto? Sí. Y sí, pues querer uno a veces como igualarse a ellos, porque pues una mujer. Sí, como que no me vean menos, sino como querer de que yo sí puedo. Sí, entonces claro, hubo momentos en el que conocí también lo que era el trago, empecé a... ¿sí? Entonces todas esas cosas me fueron alejando aún más, ¿sí? Y empezaron aún más los vacíos en mi corazón, porque uno piensa y cree que si llenamos vacíos que tenemos con otras personas, ¿sí? Creemos que ya no. Ya está resuelto. No. Y así no es. Y así no es, porque esa persona viene y deja un vacío aún más grande, ¿sí? Exacto. Porque son como nosotros, son humanos, vienen y causan daño o hacemos daño, o sea, en eso nos cambio. Cuando Cristo llegó a mi vida, Él vino a restaurarme y yo le digo a Él, y que hay momentos, claro, que son bastante fuertes en nuestras vidas, y pues esa fue mi trayectoria, y aquí a la edad de 29 años, ya cuando llega mi hijo. Bueno, antes de pasar a esos 29 años, todo ese proceso que viviste fuera de Dios, ¿en algún momento alguien te habló nuevamente de Dios? ¿En algún momento sentiste que como que Dios te estaba tocando otra vez la puerta? No sé, en alguna situación o de pronto cuando ibas conduciendo, trabajando. Claro. Yo fui la que me solté la mano a Él, más Él no me soltó. Amén. Yo cuando Dios tiene un propósito con uno, no pega esa mirada y ahí se queda hasta que lo cumple, ¿sí? Amén. Para mí, yo lo siento así porque Él nunca me abandonó, ¿sí? Siempre hubieron personas que me decían, vamos, o aún cuando yo iba en mis recorridos, claro, yo siempre lo llevaba presente, pero habían cosas que me llevaban, me atraía más lo de afuera, ¿sí? A lo que me podía brindar la carne, lo que me podía brindar el entorno, pero yo sabía que en ninguno de esos lugares iba a encontrar la paz, lo que encontraba en Cristo.
Entonces, pero sí, él nunca me soltó, o sea, él siempre estuvo ahí y yo agradezco eso porque aún en mi infidelidad, él siempre ha sido fiel, siempre ha cuidado de mí, me ha sacado de muchas circunstancias difíciles de mi vida y no, él siempre ha estado ahí. Así es. Dios. Wow, Meli. Cuando tú hablabas de que cuando nos acercamos a Dios y volvemos nuevamente hacia atrás, o sea, es como si diéramos 2, 3 pasos hacia atrás, porque como tú decías, no es que Él nos haya rechazado, no es que Dios nos haya rechazado, sino que nosotros nos soltamos de la mano de Él. Tú misma decías que sentías como esos vacíos, que querías llenarlo con trago, con muchas cosas alrededor, pero que no lo encontraste y lo encontraste solamente en Dios. ¿Cuál fue ese momento donde tú dijiste, realmente necesito a Dios, realmente ya no doy más, ya hasta aquí es mi punto, como que este es mi stop, ya de ahí no puedo caminar más si Dios no está conmigo? Sí, ya. Fue cuando supe que estaba embarazada de mí. Yo creo que ese fue, le digo yo a mi hijo que él es mi ancla, porque el Señor tiene todo su tiempo, Él nada lo hace por casualidad, ¿sí? Así es. Y yo creo que ese era el tiempo perfecto para mí, porque Él trae a mi hijo, me da esa bendición, y yo dije, no, ya, tengo que parar aquí, ¿sí? No puedo seguir como estoy, tengo que dejar muchas cosas que yo no quería dejar y que pensaba que en mis fuerzas lo iba a hacer. Meli, ¿cuáles son esas cosas que tú querías dejar? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, quizás no tener una responsabilidad con Dios, ¿no? ¿Sí? Wow. Porque cuando ya estamos en los caminos de Dios, sabemos que hay que dejar cosas, ¿sí? Que de pronto como el trago, o las amistades que no nos convenían, o las relaciones que quizás tampoco pues, eran buenas y que a veces nos cuesta dejar, ¿sí? Wow. Entonces esas eran como las cosas que querías dejar. Sí. Cuando Cristo llegó a tu vida a través del embarazo de tu hijo, ¿qué fue lo que pasó? Cambió todo totalmente. ¿Qué sentí yo? Lo hablo en mi punto de vista, porque yo cuando supe que estaba embarazada, ya llevaba, con mi marido ya llevábamos 8 años, 5. 5 años de relación. Sí, claro, cuando llega mi hijo. Y yo dije, Dios mío, o sea, ¿por qué decía Dios mío? Porque yo sentía una responsabilidad muy grande, porque yo siento que mi hijo es una responsabilidad grande en el sentido de que tengo que darle cuentas a Dios de él, ¿no? Wow, así es. Entonces yo dije, Señor, si yo sigo en mi desorden o no me acomodo en las cosas tuyas, yo sentía que eso iba a cargar a la vida de mi hijo. Exacto. Sí, como esas cadenas, como... No, incluso la misma palabra nos lo dice, sí, que todo lo que nosotros no resolvamos en nuestras propias vidas, nuestras generaciones lo van a tener que ir resolviendo de acuerdo a sus edades. Entonces es importante, y más que importante, la responsabilidad como esa carga espiritual sobre la vida de ellos. Sí, entonces eso fue lo que pero estando en ese proceso del embarazo, fue un embarazo muy tranquilo, muy bonito, lo vivimos bien, pero cuando nace mi hijo, llega un momento como de depresión fuerte en mi vida, fuerte. Yo no dormía, yo lloraba todas las noches, me sentía frustrada, no me sentía una buena madre, o sea, llegó un momento difícil y era algo que vivía yo sola, ¿sí? Que no se lo comentaba a nadie, quizás en el día me veía, era como irritada, como de mal genio, pero cuando yo llegaba a la noche, o sea, me desboronaba totalmente y sentía que tanto mi cuerpo, mi físico como mental, no estaba bien. Exacto. ¿Hubo algo? ¿Fue el embarazo? ¿Fue el parto? ¿O no sabes qué? No sé, después de que llegó mi hijo fue que vino toda esa frustración a mí y yo sentí que eso fue muy fuerte en mi vida, o sea, porque yo decía, ya no soy yo, o sea, ya no estoy sola, ¿sí? Ya tengo a alguien por el cual yo tengo que responder. Y fue muy duro ese proceso y que lo viví sola, porque no le comenté a nadie. ¿A tu esposo tampoco? No, tampoco fue alguien que se me acercara y me dijera,
¿Qué está pasando? Sí, ¿Cómo te puedo ayudar? Sí. No, entonces, o preguntaban, pero así, pero entonces no, nunca quise abrirme. Y yo creo que hay momentos en el que Dios nos lleva a como a esa soledad, como a tocar ese fondo para darnos de cuenta que solo necesitamos de Él, ¿sí? Amén. Para poder salir de tantas frustraciones en las que yo me encontraba, porque era muy duro para mí eso. Y Él, y en la mano de Él, y todo lo que yo le he pedido, pues teniendo fe, Él me lo ha concedido, ¿no? Si es la voluntad. Y me ayudó mucho. ¿Cómo pasaste ese proceso? Si no hubo alguien, ¿quién estuvo? Él. Y yo sabía que estaba Él, que era lo que a mí me hacía sentir, aún en medio de mi proceso, yo sabía que Él estaba ahí, ¿sí? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza quitarte la vida? Sí, claro, claro. Aún en mi adolescencia lo hice, lo intenté. Wow. Y de eso solo quedan cicatrices, pero sí lo intenté. Y ahorita ya en el proceso de mi hijo también. Pero entonces, Dios te guardó. sí, claro, no, te preservó. Sí, y la llegada de mi hijo también, ¿no? O sea, fue algo que me estancó bastante, pero sí, hubieron tiempos, momentos. Dios, definitivamente cuando Dios dice que Él nos preserva, nos guarda, nos protege, eso es algo muy real y quizás muchas personas no lo ven de esa forma, pero aún en el proceso de depresión que estabas teniendo y que estabas sola, porque físicamente estabas sola, pero espiritualmente estabas con Dios, Dios te guardó. Sí. Y hoy estás aquí gracias a Él. Sí, gracias a Él. Gracias a su misericordia. Sí, cuéntanos después de ese proceso, ¿qué pasó después de que, o sea, cuándo sentiste que realmente estabas como superando esa depresión? Sí, eso fue cuando mi hijo tenía como 5 meses. Mi hermana siempre me invitaba a la iglesia, vamos, vea. Y yo, bueno, dije, bueno, voy a volver. Y empecé a llegar, sí, y Dios fue haciendo. O sea, Él en los ayunos fue haciendo, Él fue como enamorándome, como volviéndome a encantar. Y me gustó porque eso que yo he sentido en mi adolescencia, de esa paz, de esa tranquilidad, de ese amor inquebrantable, yo decía, aquí es donde lo voy a encontrar, ¿sí? Aquí es donde está. Y yo le digo al Señor que es lo que quiero pasar el resto de mi vida, que no soy perfecta, tengo que cambiar muchas cosas y Dios nos lleva de proceso en proceso, ¿sí? Así es. Porque no crea que porque estamos aquí sirviendo y conociendo al Señor no vamos a pasar procesos. He tenido procesos fuertes estando en el Señor, pero he salido victoriosa, ¿sí? En Él. Y yo le doy gracias a Dios. Cuando tú llegaste a la iglesia, ¿hubo alguien, aparte de tu hermana, que te mentoreó, que te ayudó, que estuvo presente? Mi mamá también asiste a la iglesia, ellos, yo creo que siempre, nunca me soltaron en oración. Yo creo que el Señor tenía ahí personas, porque aún la persona que conocí siendo joven cuando me asistía, ella seguía orando por mí, ¿sí? Wow. Y nunca me soltaron. Me acuerdo que ella un día me dice, te solté el día que te vi en la iglesia. Sabía que ya Dios iba a hacer algo por ti. Entonces yo decía, wow, esa mujer venía orando por mí. Desde tu adolescencia. Sí. O sea que las oraciones tienen poder, las oraciones son poderosas, no importa el lugar en donde estemos. Sí. Y llegué y me sentí en casa. Yo creo que aquí es donde paso los mejores momentos. Yo sé que la familia es maravillosa, los hijos, el hogar, los padres, pero aquí es donde me siento tranquila, me siento libre, segura. Me siento segura y es donde quisiera estar, con papá. ¿Comenzó alguna relación diferente con Dios después de que llegaste acá a la iglesia con nosotros? Sí, claro, sí. Me enamoré. Regresó ese primer amor, ¿sí? A veces ya no hallo la vida fuera de Dios. Yo creo que ya no
No la piensas, no la imaginas. No me imagino y le digo a él que si en algún momento ve que de pronto, sí, que así me duela que me regrese, porque ya siento que no sería, no, es que nada de lo de que haya allá me atrae. Ya no le atrae. No. Wow, algo que, o sea, mientras te escucho hablar y escuchar de que te enamoraste nuevamente es algo muy bonito, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que volvamos a ese primer amor, a ese amor genuino, real, a ese amor puro de Él y que Él nos lo transmite a nosotros. Y decir realmente que me enamoré sale de lo más profundo de nuestro corazón y puede decir que es un corazón sincero ante Dios y eso no lo rechaza Dios. Sí. Y eso es muy bonito. Meli, la relación con Dios, ¿has visto que ha ido avanzando, creciendo? ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo es esa relación tuya con Dios? ¿Qué haces para tener esa relación? Lo que haces en tu casa, no sé, ¿qué haces? Y me di cuenta. A veces mi marido me dice, ¿usted con quién habla? Sí. Me dice, ¿usted con quién se ríe? Y es que es así como estoy contigo, así me la paso todo el día en la casa, o sea, no estoy diciendo que yo sea la más... Sí, no, la más espiritual, o con la aureola. No, pero siempre está presente, siempre está ahí, o sea, siempre trato de que él esté involucrado como en todo lo que yo estoy viviendo, ¿sí? O en lo que esté pasando en el momento, y trato de como de no dejarlo, porque cuando hay momentos en los que siento que lo dejo a un lado es como, duele fallarle como a esa persona, porque a veces cuando no estamos, ¿cómo lo digo? Acostumbrados. Sí, o sea, cuando le fallamos a alguien nos duele, ¿cierto? A alguien que queremos. Y así pasa cuando dejamos aparte a Cristo un momento, yo siento que, ay carajo. Como que, sí, ¿qué está pasando? Fallé. Wow. Entonces trato de tenerlo cerca. Sí, hay momentos en los que somos humanos, hay momentos en los que digo, ay Señor, bueno, sí. Perdóname hoy no oré. Hoy no oré, sí, hoy no leí la Biblia. Sí. Eso es reconocer que somos humanos, de que no todas las veces vamos a estar como con las mismas baterías para poder orar, para poder leer la Biblia, y que eso no nos hace impíos, se puede decir así, sino que nos hace reconocer que aún en nuestra humanidad nosotros tenemos esa debilidad y decimos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos porque te necesitamos. Meli, cuéntame, ahorita después de haber pasado como ese proceso se puede decir que de restauración, ¿sí? Haber pasado todo lo que pasaste desde la adolescencia, ahora pues cuando tuviste tu hijo, que yo sé que hay otro testimonio más también con la llegada de tu hijo, pero ¿te sientes feliz ahorita? ¿Ahorita te sientes feliz con lo que Dios ha hecho en tu vida? Sí, me siento feliz, me siento restaurada, ¿sí? Que hay cosas que tengo que todavía cambiar, ¿no? Porque no soy perfecta, pero con lo que Dios ha hecho ha sido suficiente para sentirme tranquila, en paz, no juzgada, ¿sí? Porque no señalada. No tanto por los demás, sino por mí misma. Entonces, ya no me siento así, me siento libre, ¿sí? Amén. Siento que lo que de pronto hice, mis pecados, ya no me señalan, ya no me... ¿sí? Entonces, no me acusan. No me acusan, entonces me siento tranquila, me siento... Y la misma palabra nos dice que Dios no se acuerda de ellos, pero nosotros no sé por qué nos acordamos todos los días, ¿sí o no? Sí. Y Satanás, yo creo que también está ahí Satanás recordándonos y acusándonos, diciendo, bueno, tú hiciste esto, pero dice la palabra de Dios que Él borra nuestros pecados y los tira a las profundidades del mar, dice Él, y no se acuerda. Cuéntame un poquito de ese testimonio de tu hijo. ¿Qué pasó con la vida de tu hijo? ¿Qué fue lo que es otro proceso, pero que también hace parte de tu vida? De mi vida. Yo creo que ahí, eso sí fue fuerte para mí, porque me acuerdo tanto que estábamos en un ayuno y saliendo de acá el 14, los ayunos que hacemos a principio de año. Los 21 días de ayuno. Los 21 días de ayuno. Era un 14 de enero
Y saliendo de acá del servicio un domingo, llegué a casa de mi hermana y el niño, o sea, acabamos de llegar y el niño tiene un golpe, ¿sí? O sea, yo no me di ni cuenta cómo se cayó, con tal fue que se fue para la parte de atrás y entrando en la habitación se cayó. Se desplomó. O sea, se fue hacia atrás de la puerta y tuvo el golpe con la puerta. Y fue ahí. Pues uno a veces no piensa que eso fuera sido a Algo mayores, grave. claro, entonces el niño lloraba, pero pues le pusimos que el hielito, que le dimos aldoles y pasó así. Él comió bien y pasó el transcurso como de 2 horas cuando mi hijo empezó a llorar, se levantó y empezó a llorar muy fuerte y yo decía, pero este llanto ya es de dolor, Diferente, sí. Y claro, cuando ya lo cogí, lo pude ver, vi que aquí en la parte del costado tenía Como una bolita. como una bolita, yo decía, no, está raro. Cuando yo le dije a mi hermana, no, vamos al médico, ¿sí? Fue cuando el niño, me acuerdo tanto que estábamos en Villareles, y íbamos saliendo en la moto, porque estaba en la moto y mi hijo se le desvanece en los brazos de ella. Wow. Empieza a llorar y empezó a vomitar y se puso pálido y desvanecido. Y yo dije, santo, yo dije, Señor, ¿yo qué hago ahora? Ella se fue en una ambulancia y yo corrí para la casa a buscar los papeles porque no llevaba nada, a buscar ropa. Pero yo iba en esa moto, no sé ni cómo llegué a la casa, Dios mío. diciéndole al Señor sí, o sea, no reclamándole, sino diciéndole Que obrara. Dios mío, que obrara en él, que lo guardara, porque no sabía qué estaba pasando, pero de verlo así, yo dije, esto no es normal, ¿sí? Y ya cuando llego a la clínica y me pasan, y que le hicieron el TAN su cabecita, bueno, pasamos al TAN, el niño seguía ahí como sin... Usted conoce a mi hijo, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Él Él no se queda quieto. Él es uno de los que está jugando, corriendo, caminando por todos lados. Y verlo ahí quieto, verlo ahí en esa cama que ni No se movía ni nada. nada, entonces yo decía, Señor. Cuando entra el doctor y me dice que el TAT, pues no, se le veía algo raro, me decía. Me acuerdo tanto que me dijo, creo que va a tocar hacer el traslado a Bucaramanga. Entonces yo le digo, pero ¿qué pasa? Entonces él me dice, no, es que hay como un fluido de sangre, ¿sí? Dentro de su cabecita. Dentro de, o sea, fuera del cráneo, ¿sí? Hay como, y yo decía, bueno, uno no entiende, pues la verdad yo eso no entiendo mucho, le decía, doctor, y ¿cuándo podemos hacer el traslado? Es muy urgente, yo sí lo necesita ver un neurocirujano, pero pediátrico, sí, de niños. Sí. Y yo decía, bueno, entonces cuando llega la hermana de mi hijo, él tiene 3 hermanos mayores, ella es enfermera y tiene más idea de lo que estaba pasando. Sí. Sí, y ella llega al cuarto y llorando porque ya acaba de hablar con el doctor y me dice, Olga, el niño está muy mal. Wow. Y yo ahí por dentro, Estaba que, no, yo sentía que corría. Dios mío, sí, Jesús. Pero afuera yo estaba tranquila, yo decía no, o sea, yo sabía que eso iba a pasar, pero por dentro mi corazón estaba, o sea, yo quería correr, yo quería salir, sí, Gritar, Dios mío. y ver a mi bebé así. Entonces yo le dije, la cogí de las manos porque ella estaba llorando inconsolable y le dije, él está bien, fue lo único que le di, pero yo por dentro estaba. Dios. Y me senté al lado de él y el niño estaba acostado, pálido, blanco, o sea, él estaba ahí y yo dije, Señor, o sea, ya, ¿qué hago? O sea, ¿yo qué hago? ¿Sí? ¿Qué pueden hacer los doctores? Y dejé a mi hijo en la cama y me acuerdo tanto que corrí para el baño de la habitación donde estaban. Tienen un baño ahí como en esa, y entré. Y hice lo que sabía hacer. Me postré, me acuerdo que me arrodillé y postré mi cabeza al piso, o sea, y le dije, Señor, presenté la vida de mi hijo, le presenté mi vida y le dije, aquí estamos. ¿Sí? Pase lo que pase, sea lo que vaya a pasar mi hijo,
enséñame a aceptar tu voluntad, ¿sí? Le dije, me acuerdo que le dije que me enseñara a aceptar lo que viniera, pero que me enseñara. Pero que saliendo de ese cuarto yo fuera a sentir la paz que necesitaba, porque yo no quería estar así. Y yo me acuerdo que me levanto y yo sentí como si algo me cubriera, ¿sí? Como si me dieran fuerza. Y yo salí de ahí de ese baño y me sentí al lado de mi hijo y seguí cuidándolo, pero ya me sentía tranquila, ¿sí? Se sentía confiada. Confiada de que él iba a hacer algo. Yo dije, yo sé que Dios no me va a dejar aquí. Y si Dios me regaló este niño, yo sé que me lo regaló bien y me lo va a dar. O sea, yo le decía a él, ¿sí? Y sí, así pasó el proceso, nos fuimos para Bucaramanga, duramos 8 días, porque en los 8 días le hicieron 3 TAC para ver si se había corrido más sangre, porque lo delicado era que la sangre entrara al cerebro, ¿sí? Que hiciera presión, entonces ahí es donde viene lo complicado. Wow. Y fueron 8 días duros, en los que mi hijo no comía, en los que mi hijo vomitaba, en los que mi hijo se sentía bien un día, al otro día ya estaba opaco, o sea, fueron días difíciles, pero yo me sentía confiada, me sentía bien, no me sentía tan preocupada. No sentí ni la semana, o sea, Se pasó rápido. sí, y hubieron personas alrededor que fueron muy, muy buenas, ¿sí? O sea, hubieron personas buenas. Ángeles que Dios mandó, sí, definitivamente. Médicos, todo, fue muy especial, fue muy bonito, aunque hubieron momentos allá que también fueron duros, pero eso no borraba lo bueno. Lo bueno. ¿Cómo pasó, después de que pasaron esos 8 días, qué pasó? El último día. Con Adrián. No, me acuerdo tanto que el doctor llega al último día, el neurocirujano, y me dice, mamá, ya nos vamos. Y le digo, ya, doctor, sigo, ya, está bien, este muchacho está sano. Bien. Yo le dije, doctor, y yo no había visto lo que mi hijo tenía, o sea, ellos nunca me habían mostrado, él venía vigilándolo para ver cómo avanzaba. Sí, para ver el proceso del niño. Cuando él llega y me muestra en su celular las radiografías, las ecografías, esas que le hacían en la cabecita, los TAC, sí. Y me dice, vea, venga, le muestro que era lo que su hijo tenía. Dios. Entonces él viene y me muestra, aquí en esta parte, nosotros tenemos 2 huesitos aquí, pues en los niños es más frágil, esto se le había partido. Wow. Tenía como una cavidad siempre era bastante, hasta así, casi hasta la mitad, tenía vencido todo el cráneo. Dijo, yo me acuerdo que él dijo, está bien, el niño está bien. ¿Se le había cerrado? No, no se le había cerrado, la sangre no había entrado. Sí, o sea, se había quedado quieta, o sea, quedó ahí, dijo, tranquila mamá, ahí va a tener su coágulo hasta que eso se le vaya desvaneciendo, pero ya. Y lo bueno en los niños es que eso sella rápido. Dios. Me acuerdo tanto que él me dijo, si él le pierde matemáticas, no le vaya a echar la culpa al golpe de la cabeza. Porque él quedó bien. Sí. Y pude ver la mano de Dios. Wow. Eso es un milagro, definitivamente. Dios es muy bueno y cada vez que cuentas, comienzas a hablar, yo puedo ver cómo Dios muestra su amor, su amor incondicional, porque no solamente para tu vida, sino también para la vida de tu hijo y también para la vida de tu hogar. Wow, Meli, yo no sé si usted que está ahí viéndonos se siente identificado con todo lo que está pasando con la vida de Meli, y todo lo que Dios ha hecho en la vida de ella y aún sigue haciendo, pero si se siente identificado, acuérdese lo que dice ella, póstrese ante Dios y ore a Dios, porque esa es la única salida de nosotros, la única manera de tener la tranquilidad y la paz que Dios necesita, que nosotros necesitamos y que solamente proviene de Dios. Amén. Sí, amén. Una de las cosas que nosotros podemos evidenciar es que la restauración es algo real. Sí. Y muchas personas no lo ven de esa forma, pero hoy podemos decir que tú eres la evidencia de que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios fortalece, y la paz que Dios da
como lo dice la Biblia, y es que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento ante cualquier circunstancia. O sea, no es comprensible, no se puede comprender a la lógica nosotros estando pasando por un momento difícil y decir, estoy tranquila o estoy confiada. Entonces, Sí. eso definitivamente viene de Dios, solamente de Dios, de algo sobrenatural, y se llama Dios Todopoderoso al cual servimos. Amén. Meli, ¿cuál viene siendo esa meta espiritual al día de hoy? ¿Cuál puede ser, decir, yo tengo esta meta espiritual, seguir esto? ¿Cuál sería la tuya? Conocerlo cada día más. Yo creo que nos falta mucho conocer cada día más de Jesús, ¿sí? Sería, y tener esa comunión, porque a veces no es fácil por medio de los procesos estar así tan, pero esa es mi meta. Y le pido tanto a Dios que me dé esa oportunidad que hasta mis últimos días yo esté sirviéndole, esté buscándolo, ¿sí? Que no me deje apartar de su presencia Amén. en mi vida. Así es. Ya para concluir, Meli, yo sé que las personas que están ahí, que han estado conectadas con nosotros, ¿qué les dirías a ellos? ¿Qué les dirías a ellos a través de lo que tú has pasado, de cómo has visto a Dios reflejarse en tu vida, en tu familia, en tu hijo? ¿Qué le dirías a esas personas que nos escuchan y que de pronto están pasando en este momento por algo similar a lo que tú lo que pasaste, o quizás algo peor, no lo sabemos? Sí. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué le diría? Que el único refugio seguro se llama Dios, ¿sí? Y que busquen y dejen abrir su corazón, ¿sí? Porque Dios es caballero, Él toca y le abrimos. Pero cuando tomamos esa decisión es porque Él viene a cambiar todo lo que está, a ordenar todo lo que está desordenado dentro de nosotros. Y seguir a Cristo es la mejor decisión que podemos tomar. Porque el mundo nos ofrece muchísimas cosas, muchísimas. Pero lo que nos ofrece Dios no tiene, no tiene palabras, o sea, eso no tiene ese amor inquebrantable que Él nos da. Es un amor que no cambia. Es un amor que no cambia. Así nosotros seamos infieles, Él siempre está ahí y demostrándonos ese amor día a día, ¿sí? Nada más con poder despertar un día más, ya vemos el amor de Dios para nosotros. Y poder ver a nuestra familia es aún más grande. Y todo lo que vivimos a diario es eso, la fidelidad, el amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Les diría que ese es el mejor camino. Amén. A cada una de las personas que han estado con nosotros en todo este episodio, queremos decirle que Dios sigue estando ahí fiel y poderoso. Y como decía Meli, Él es un caballero, Él toca, y si nosotros le damos la oportunidad de abrir nuestro corazón a Él, Él va a ordenar todo. Así que esa es la invitación en este día. Así que usted que ha escuchado y que puede bendecir a otras personas a través de este mensaje, compártalo, suscríbase y bendiga aún más a todas las personas. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, Meli, por habernos acompañado, por abrir ese corazón tuyo tan sensible, tan amoroso con nosotros. Gracias. Y nada, pues Dios te siga bendiciendo aún más. Amén. Gracias a ustedes por la invitación y espero que sea de bendición para muchas personas. Amén. Bendiciones. Hasta luego.